Consejo Municipal de Rosario. Abierto, cercano, transparente. Un consejo que te incluye a vos. consejorosario.gov.ar. Sabemos lo que necesitas y estamos cerca. AMR Salud. Hola, soy Víctor Hugo y esto es Sobran los Motivos. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bienvenidos, es un placer estar en contacto, un saludo para toda la audiencia, particularmente para la gente de Rosario. ¿Qué es Argentina? ¿Empiezo así, con los tapones de punta o no? ¿O con una caricia al alma? ¿Qué es Argentina y qué es Uruguay? Ambos países son mi patria grande. La Argentina es todo, el Uruguay es un desprendimiento histórico, pero hasta José Artigas decía en algún momento, yo, argentino de la banda oriental, se definía de esa manera. Yo siento que mi patria iniciática, mi infancia, que es la patria, es el Uruguay, y la Argentina es un país que llevo 40 años amándole y debiéndole mucho de lo que podría decir es una etapa largamente digna de agradecerse de mi vida. Niembro y Paenza, me sale de tratarte de vos, ¿cómo preferís? Si no, lo van a buscar a Uruguay y luego se radica acá. En realidad yo nazco profesionalmente de una manera muy curiosa en Radio Colonia, que es una emisora uruguaya pero que transmite para la Argentina. Ahí empiezo a los 16 años, luego me convierto en relator a los 18, primero había sido locutor, y empecé a trabajar fundamentalmente en Buenos Aires, ya desde los 16. Hay una larga etapa hasta que tengo 21 años que me voy a Montevideo porque pensaba estudiar abogacía. Pero en ese momento me había atrapado mi carrera de relator deportivo que me llevaba a viajar permanente por todos lados, la carrera fue quedando de lado y viví en Montevideo desde 1970 a 1981. Cuando empieza el 81, un grupo de periodistas de la Argentina me invita a venir por razones que no sé si vienen al caso comentar. Y yo decido venirme a la Argentina. 1981, en el mes de febrero, comienzo y desde entonces estoy aquí. Leí por ahí, Víctor Hugo, que primero vienen otras cosas antes que el fútbol. Que el fútbol, bueno, tal vez hasta por ahí lo leí, lo decías, suena desarraigado de todo lo que me ha dado, si digo que el fútbol no es lo principal para mí, esto lo decía usted, pero empezaron otros gustos primero, ¿no? Si hablamos de mi actuación en radio, yo siempre soñé con cosas en las que el relato deportivo estaba como entre los lugares más importantes, pero yo lo que soñaba era ser actor de radioteatro. En la preadolescencia, sobre todo, escuché muchísimo radioteatro, amaba ese mundo de imaginación, de amor, de voces extraordinarias. Así que el primer sueño fue ser locutor, animador en los estudios de radio, en los programas desde las fonoplateas que se hacían permanentemente en esa época, y actor de radioteatro y relator deportivo. Todo eso se fue de alguna u otra manera también desenvolviendo en la vida, ¿no? Porque también decís por allí que tal vez lo has llevado más a tus hijos a la ópera que a ver partidos de fútbol, que no sabés si irías permanentemente a ver partidos. O sea, tu rol tiene que ver más con el protagonismo desde el relato
que desde tal vez el hincha de fútbol? Mis hábitos y mis gustos son verdaderamente muy variados. No es solamente la ópera lo que musicalmente me interesa, yo voy mucho en vivo a ver tango, diría que 1 o 2 veces por semana en Buenos Aires. Me gustan todos los géneros musicales, también la ópera, desde hace ya 40 años. Desde que llegué a Buenos Aires fundamentalmente, aunque ya tenía algún comienzo de esa inclinación en Montevideo. Pero me gusta toda la música, soy muy feliz con toda la expresión musical. La verdad es que yo soy mucho más un relator que un enamorado del fútbol tribunero. Me gustó jugarlo, lo disfruté muchísimo, pero esencialmente yo soy un hombre de radio. Al fútbol lo pienso a través del relato. Cuando no relato me distraigo, no me interesa tanto. No soy un futbolero como en Rosario podés encontrar 10 de cada 10. Enamorado del juego, enamorado de un equipo. Yo amo relatar fútbol. Esa es mi primera relación con el fútbol. Y en segundo lugar, que lo he jugado y que me gusta, pero no sería normalmente un espectador. Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canilla, gol, 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 gol. Hace un rato vi por primera vez en bastante tiempo un partido íntegro, sin moverme de mi silla, porque jugaba el Leeds de Marcelo Bielsa contra el Liverpool, y yo tengo un gran aprecio por Bielsa, una gran admiración, y quería ver cómo le iba, así que me vi todo el partido y hace mucho tiempo que no me sucedía. Víctor Hugo, ¿cuándo comienza a expresarse más abiertamente tu espíritu crítico? Yo creo que desde siempre. Cuando tenía 11 años, dirigía el periódico escolar en mi escuela, que se llamaba El Charrúa, y en el primer número ya había una página editorial mía. Es decir, escribí lo que yo soñaba. El título era Si yo fuera presidente de la República. Quiero decir que ya estaba en la niñez un punto de vista muy político. Yo me crié escuchando programas políticos al lado de un abuelo que permanentemente escuchaba a los líderes políticos del Uruguay. Así que tenía una referencia y un seguimiento de todos los políticos que venían a mi pueblo en las épocas en que los políticos recorrían poblaciones. No habías nacido, pero esto existió. Se subían a un gran micro, iban todos los políticos, iban de pueblo en pueblo, llegaban a la plaza, daban un discurso y seguían al pueblo siguiente. Y yo estaba siempre pendiente de eso. Siempre fui muy político. Hace unos 7 u 8 años, el gobierno uruguayo permitió que uno accediera a los archivos de lo que la dictadura decía de algunas personas públicas, como era mi caso. Y una de las observaciones que hacía la dictadura de mi persona, observando muchos comportamientos de una manera negativa de mí, no les gustaba. Por cierto, esa es una de las razones por las que terminé viniéndome a la Argentina. Decían ellos, no sería sorprendente que este individuo se dedique a la política en cuanto se recupere la democracia en el Uruguay. Y yo solamente hablaba de fútbol en esa época. Tenía programas humanistas en televisión, programas que hacían las cárceles. No hacía tanto deporte por televisión. Hacía otro tipo de programas. Pero en líneas generales, mi fama, mi trascendencia pública tenía que ver con el deporte, con el relato. Y es extraño que ellos pudieran percibir esa condición política de mi persona. Quiere decir que siempre se notó
que de toda la vida he sido un animal político. ¿Por qué entonces no te dedicaste a la política como aquellos avisoraban? He tenido muchas oportunidades, muchas veces me han ofrecido. Tabaré Vázquez me ofreció ser el director de todos los medios, en Uruguay se llama el Sodre. Néstor Kirchner me ofreció en el 2004, 2005 ser presidente de ATC. Mauricio Macri, por el contacto que teníamos en el fútbol, me ofreció ser secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Me han ofrecido ser candidato por mi departamento, el original se llama Soriano, pero viví unos años en Colonia y me ofrecieron ser candidato a intendente. Siempre ha habido ofertas de tipo político, pero yo creo que ser animal político no implica querer actuar desde la política. Yo me siento mucho más cómodo haciéndolo desde el periodismo porque no tengo relación, militancia, ni estoy absorbido por algo de lo que yo no pueda rechazar en determinado momento en función de la militancia. Así que el periodismo me es mucho más cómodo para vivir mi yo político que si estuviera dentro de la política. Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tente, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! Para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Algunas palabras o frases como genio del fútbol mundial, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿Por qué esas palabras, esas frases tuvieron ese peso y quedaron en el tiempo al día de hoy como siendo parte del relato más importante y más emocionante de todos los tiempos? Porque se corresponden con la emoción más extraordinaria de la historia de la Argentina. El gol de Diego, que de eso estamos hablando cuando me decís esas palabras, es el momento más unánime del país. Nunca antes, desde mayo de 1810 hasta hoy, hubo un momento en el que todos los argentinos pudieran coincidir en una alegría. La del 78 fue una gran alegría, pero estaba matizada por las discusiones políticas de la dictadura de entonces, que era la que organizaba el Campeonato del Mundo. Esto no implica demérito para el equipo campeón, pero sí es una observación inevitable que había gente que sentía que el Mundial era de los militares, que se fortalecían con eso, y no todos fueron tan felices al mismo tiempo. En cambio, el gol de Diego es perfecto. Todos los argentinos al mismo tiempo sintieron lo mismo, y eso no se dio nunca. Entonces, los relatores somos hijos de las alegrías. Cuando transmitimos alegrías, podemos quedar un poco o mucho en el corazón de la gente, pero siempre, fundamentalmente, a través de los éxitos. La gente es lo que recuerda. Yo he tenido grandes relatos, si me permitís la expresión, de derrotas que nadie recuerda, que nadie ha recogido una sola palabra de lo que yo dije. Por lo tanto, ese mundo de palabras y de inspiración en función de Diego que ha quedado en la historia tiene que ver con que fue un gol maravilloso, fue un buen relato, por lo menos muy emocional,
y fue muy oportuno el instante en el que sucedió para que todos los argentinos al mismo tiempo lo pudieran celebrar. Eso ha quedado en la historia y para mí fue una bisagra en mi vida y en mi relación con la gente y con la profesión. ¿Y en tu relación con Diego? Con Diego siempre hemos mantenido una relación de mucho respeto, que tiene de mi lado un profundo amor y del lado de Diego mucha estima también. Y no se ha quebrado en ningún momento esto. Yo nunca he tomado de Diego nada que necesitase yo. Siempre he ido a Diego para ponerlo en relación con la gente como si yo fuera nada más que un puente. Nunca le hice notas que fueran motivo de confrontaciones, siempre cuidé, porque me gusta verlo feliz, porque me ha dado mucha felicidad y le ha dado a todos los argentinos y al mundo del fútbol enormes alegrías. Entonces, lo que menos merece Diego es que lo usen. Y es una persona de la que todo el tiempo muchos se están tironeando. Yo creo que Diego respeta de mí saber que yo soy para Diego, no Diego algo para mí. Nada me alegra tanto como verlo a Maradona feliz fuera del ámbito de mis amigos y de mi familia, de lo que directamente hace a mi vida. Te diría que el principal protagonista en ese segundo cordón de afecto que uno tiene es Diego, porque le debo muchísimo profesionalmente, ha sido muy grande para mí todo lo que hizo, y en mi condición de relator siempre fue muy inspirador. Los grandes jugadores siempre son inspiradores, porque permiten decir de ellos cualquier exageración. Nunca es verdad que alguien es Dios, que alguien viene de otro planeta, que es un barrilete cósmico. Esos son inventos, pero que a ellos les pueden quedar bien. Bocini, Francescoli, Carrasco, que es un jugador uruguayo, que yo quise mucho también. Son personas a las que uno le dice un elogio y le va perfecto. Vos, un gol de Diego es distinto a un gol igual convertido por otro jugador, por Rodríguez o por Pérez o por Morales, porque no tienen ese antecedente de lo grandioso que son. Ellos vienen pintando como nadie, son Picasso que uno viene viendo, o Soldi, el que viene viendo en la historia de sus pinturas. Entonces, cuando uno dice esto es maravilloso, esto es lo mejor que vi en mi vida, cabe. Pero cuando es alguien que de pronto hace también una obra de arte, pero no tiene la misma impronta que ellos, no luce tanto lo que puedas decir de esas personas. A Diego, cualquier pilcha, cualquier palabra, cualquier elogio le queda bien. ¿Cómo están las parejas? Hablamos con Alejandro Apo hace algunos días atrás en la radio, por el Día de la Radio. A propósito, te felicito porque sos gran parte de la radio de nuestro país, de Uruguay también. Y le preguntábamos cómo estaba el matrimonio con Víctor Hugo. Y me decía que bien, que pasó por algunas tormentas, pero que está muy bien. No sé a qué tormenta se refiere, yo no recuerdo ninguna. No, lo dice en broma, como que tuvieron que adaptarse a distintas etapas del matrimonio. Sí, que es un matrimonio radial a esta altura. Alguna vez él ha tenido amantes, se fue a otra radio. Pero en general hemos funcionado siempre juntos, incluso cuando no estábamos en la misma radio. Siempre hemos sido muy amigos, siempre hay un enorme cariño y un seguimiento mutuo de las profesiones. Alejandro es un muchacho de una generosidad infinita, además de un gran profesional. Es el comentarista que más se preocupa del relator que yo haya conocido en mi vida. Alejandro cede concentración para lo que él hace en función de estar concentrado para ayudarme. Esto no tiene ningún precedente. Yo lo valoro en forma constante. Sé que nunca estoy solo, que siempre hay alguien que está sosteniéndome en la vida, en cualquier orden. Esto es importante. Cuando te inclinas para un lado y te podés caer, que te atajen y que te enderecen. Exacto, de nuevo. Exacto. Y así hemos funcionado siempre. Ahora vamos a estar juntos en Radio Nacional.
hay una propuesta de una plataforma de relatores que yo acompaño ad honorem, sin beneficio económico, por amor a esos muchachos que se hicieron cerca de mí, a mi alrededor, y que fueron todos echados de la radio en la que a mí me echaron hace algunos años. Quedaron ahí pedaleando en el aire, inventaron una plataforma de relatores y yo, para poner mi nombre al servicio de ellos que tanto me han dado, relato de vez en cuando. Y ese grupo... Víctor, perdón, te interrumpo porque dijiste algo importante y que me toca también como profesional de la comunicación. ¿Duelen esos golpes profesionales? Y le agrego a esta pregunta, recién hablabas de que no eras un periodista militante. Los periodistas militantes que en los últimos años, de un lado y del otro, en esta profunda y tan mencionada grieta, han alimentado también la enemistad y desde mi punto de vista humilde la agresividad por momentos, la violencia. ¿Duelen esas cachetadas que se dan en este mundo convulsionado y en este país tan particular? No, la grieta como tal, como la presentan ahora, es una inexistencia. La división de los argentinos viene desde el fondo mismo de la historia, colectivistas versus individualistas. Era mucho más doloroso en el siglo XIX cuando se mataban como moscas, cuando al que pensaba distinto lo asesinaban y le colocaban la cabeza en una pica en la plaza principal. Y esto sucedió muchísimas veces, se vivieron matando los unos a los otros. Es decir, la división es inevitable, es lógica y es saludable. Estamos discutiendo qué mundo queremos. ¿Queremos un mundo con buen Estado o un mundo en el que el Estado no sea aquello que Reagan decía, algo que tienen que cargar sobre sus espaldas los habitantes de Estados Unidos o de cualquier país? La discusión es muy necesaria y en eso estamos desde siempre. El invento actual de la grieta, es decir, desde un lugar muy hegemónico y muy poderoso, dictaminar quiénes son los malos, los que traen una forma violenta de relacionarse. Entonces, yo no participo de esa discusión. En estos años de mucha pelea han sido muy agresivos, con la parte personal. En un primer momento había una cierta extrañeza, pero luego te vas acostumbrando. Y yo te diría que ahora, salvo alguna novedad inesperada que se produjese, estoy fortalecido y el daño es mínimo. Puede ser un fastidio que dure un par de horas cuando te enterás de algún comentario duro que pueden haber hecho de tu persona, que uno juzga inmediatamente injusto, pero el daño moral que en un principio podía eso provocarme no existe ya. Porque creo que además está definida mi vida, yo no tengo más nada para hacer respecto a ganarme el afecto o el rechazo de la gente. Eso ya es definitivo y vivo con eso, con mucho amor de algunos, exageradísimos, y con mucho rechazo de otros, también exagerados. Pero es mi vida. Se me ocurre también mencionar uno de tus libros, que tiene prólogo de Adrián Paenza, que antes te mencionaba, que se llama Víctor Hugo, una historia de coherencia y convicción. Tal vez también por eso te gusta tanto Bielsa, porque Bielsa está muy asociado a esos valores, a esa forma de entender la vida, ¿no? Somos lo que admiramos. Y admirar a Bielsa me hace mejor persona, porque podría admirar a otros y privarme del respeto inconmensurable que tengo por una persona tan ética, tan fortalecida moralmente, tan inteligente, tan capaz y tan trabajadora. Es decir, Bielsa es la medida más alta de lo que yo llamo ética en la vida, no solamente dentro del fútbol. Entonces, yo soy mejor porque admiro a Bielsa, y soy mejor cuando admiraba a Grigol. Y uno se siente más fuerte si ama al Che Guevara. Es decir, vos podés elegir, tenés debilidad por Reagan, o por Thatcher, o por Macri, o tenés debilidad por Fidel, por el Che Guevara, por luchadores que han querido cambiar el mundo, independientemente de si tienen razón o no. Lo que importa de ellos es que con sus razones fueron capaces de mostrarnos un mundo
en el cual estoy nombrando rosarinos, sin darme Sí, cuenta. claro, claro. Personas que han hecho un esfuerzo singular para que el mundo sea algo que se compadezca con los sueños que tenemos. Así que cuando menciono ciertas personas e inclinaciones personales, va también una sensación de que me robustezco. Víctor, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo, porque como vos bien decís, estás de alguna manera llevando trabajo a tu casa, así que gracias por este tiempo, por este momento. Hacemos un brindis mientras vos preparás la copa. Te cuento que brindo también por Campos, que es un mega espacio que está en San Lorenzo, en Belgrano 776, también está en el local 23 del Mercado del Patio, que es un lugar muy lindo acá en Rosario, y ahora abrí un local en AMR, en la Mutual de AMR, así que brindamos por Campos, que tiene una propuesta, una vinoteca, delicatessen, todas cosas riquísimas, y estoy haciendo uso del vino. Así que gracias a Campos, brindo por vos, Víctor Hugo, ¿y vos por qué brindás? Bien, yo también, por ustedes que han sido muy bien recibidos, muy gratos en este rato que me han dado. Estoy a las órdenes siempre para lo que crean conveniente, cuentan conmigo. Un saludo para Rosario, que es una ciudad de la que tengo recuerdos. Hoy una presentación que hice en el Teatro del Círculo, a donde más de una vez he ido simplemente como espectador, siguiendo algún tipo de espectáculo, justamente alguna ópera, más que nada eso. Y hoy, por otra parte, Rosario es una fragua cultural maravillosa, enorme, a través de los artistas que ha dado a la Argentina. Nos miramos en muchos personajes. No voy a dar nombres porque como son tantos, voy a cometer omisiones con gente que yo admiro muchísimo y algunos de ellos son amigos. Pero todo eso es Rosario también para mí. Ay, muchísimas gracias, Víctor Hugo Morales. Gracias. Un placer.